Nada más que hola, muy buenos días. Qué bueno que están siguiendo esta transmisión. Le doy muchas gracias a Dios desde este templo de Unifam Campanario. Soy el pastor Juan Jesús Ramírez y estamos transmitiendo el día de hoy, día 3 de mayo de 2020. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Recuerda que seguimos con la instrucción de quedarnos en casa. No pierdas de vista que esta instrucción es sumamente importante durante las semanas que siguen. Por supuesto, no queremos ser parte de las estadísticas, ni de enfermos, ni de hospitalizados, sino que queremos mantenernos en obediencia a estas instrucciones. De verdad me da mucho gusto ver cómo muchos se están interesando en seguir esta transmisión y de que están compartiendo también esta transmisión para que otros más la puedan ver. Todo esto es para darle honra, gloria y honor al Señor Jesucristo. Nos hemos reunido para alabar su nombre y también para escuchar su palabra. Nos estamos reuniendo de esta manera, todos en casa o en el lugar donde te encuentres, tal vez sea en tu trabajo, en tu negocio, pero con la firme intención de alabar a Dios. Así que pues yo te invito a que estés preparado. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios en el libro de Romanos, así es que ve preparando tu Biblia, ve preparando tu blog, tus hojas para tomar notas. Así que vamos a prepararnos para alabar al Señor. Él es digno de todo honor, de toda alabanza. Así que preparemos nuestros corazones, preparemos todo nuestro ser para cantarle a Él estas hermosas alabanzas preparadas por mis hermanos de este grupo. Vamos a prepararnos, si quieres ponerte de pie, si quieres mantenerte sentado, como sea de tu preferencia, y juntos alabemos al Señor. Vamos a orar. Poderoso Padre y Señor nuestro, te damos muchas gracias por esta oportunidad que estamos teniendo de nuevo. Gracias, Señor, por tu protección durante todos estos días, por tu provisión que has dado a todos nosotros, por el alimento, por la casa, Señor, por todo lo que tú dejas caer hacia cada uno de nosotros. Señor, queremos poner delante de ti este tiempo que sea de honra y gloria para ti y que esta alabanza, Señor, llegue a ti gratamente. Lo hacemos no con nuestros labios solamente, sino con nuestro corazón, con nuestra alma, con todo nuestro ser, Señor, para agradecerte lo bueno que eres con cada uno de nosotros. Recíbela, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, pues alabemos al Señor. Buenos días, hermanos, amigos, Dios les bendiga. Pues vamos a adorar, vamos a exaltar al Rey de Reyes. Y pues vamos a adorarle. Somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar.
su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios, 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 vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración, vestido en majestad.
Gloria a ti, Señor. Te damos gracias porque tú nos amas, Señor, y por esa sangre que derramaste, Señor, para darnos salvación. Gracias, Señor, porque por tus llagas es que somos nosotros hoy curados. Mi sanador, de las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador, por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Eres mi sanador, de las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador, por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Eres mi sanador, mi libertador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti. Está solo en ti, mi confianza está solo en ti.
en esa cruz. Mi victoria está en ti. Ven, es tiempo de rendir tu vida delante del Señor. Así, tal como eres, adórale. Es tiempo de adorarle. Tiempo de dar tu corazón. Ven, tal como eres, adórale. Ven, tal como eres ante Dios. Toda lengua confesará que eres Dios, toda rodilla caerá. El más grande tesoro dispuesto está, ¿quién lo tomará? Es tiempo de Adorarle. Tiempo de dar tu corazón. Ven, tal como eres, adórale. Ven, tal como eres ante Dios. Toda lengua confesará que eres Dios, toda rodilla caerá. El más grande tesoro dispuesto está, ¿quién lo tomará? Ven, es tiempo de adorarle. Ven, tiempo de dar tu corazón. Ven, tal como
lo pagaste con tu sangre para comprar mi vida, para darme salvación. Tú pagaste el precio, lo pagaste con tu sangre para comprar mi vida, para darme salvación. Qué maravilloso Dios, qué maravilloso Rey. Yo te doy mi ser para ser como tú. He contado el costo, he contado el precio. Me costará la vida, me costará todo. El maravilloso Dios, el maravilloso Rey. Yo te doy mi ser para ser como tú. Qué maravilloso Dios, qué maravilloso Rey. Yo te doy mi ser para ser como tú. Como tú, como tú, Jesús, como tú, como tú, como tú, Jesús. Qué maravilloso Dios, qué maravilloso Rey. Yo te doy mi ser para ser como tú. Qué maravilloso Dios, qué maravilloso Rey. Yo te doy mi ser para ser como tú. Como tú, como tú, Jesús, como tú, como tú, como tú, Jesús. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Y queremos expresar, Señor, cuánto te amamos, Señor. Y cuán grande eres para nosotros, Señor. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz,
tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo es, tú eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Pues gracias a Dios que podemos de esa manera honrar a nuestro Dios poderoso, alabando su santo nombre. Es tiempo de interceder, de pedir los unos por los otros. Así que vamos a ponernos en oración durante unos momentos
y llevar. Oremos. Poderoso Padre, Señor nuestro, te damos gracias por ser nuestro Dios. Reconocemos, Señor, que nuestra vida sería muy distinta si tú no estuvieras con nosotros. Queremos pedirte, Señor, que tu mano protectora esté sobre este mundo, Señor, que está siendo ahora invadido por este virus. Queremos, Señor, pedirte que tu mano sanadora esté con todos aquellos que se han infectado, que están ahora siendo atendidos, algunos en casas, otros en hospitales, clínicas, Señor. Queremos pedirte por todos ellos. Queremos pedirte, Señor, también por aquellos que por su condición física están siendo vulnerables a una infección, Señor. Cuídalos también, Señor. Permite que puedan recibir las atenciones, los cuidados, la provisión, Señor, para que ellos no salgan, queden en casa y puedan mantenerse a salvo de este virus. Te rogamos, Señor, por las familias que están concentradas ya por una buena cantidad de días en sus hogares y que tú les des sabiduría, poderoso Señor, para interrelacionarse, para que puedan convivir sana y sabiamente en ese hogar. Dale, Señor, al hombre, a la mujer, el esposo, la esposa, Señor, la sabiduría para llevarse entre ellos, para tratar a sus hijos, para crecer en este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú te has manifestado en esta iglesia de Unifam Campanario. Queremos darte gracias por la vida de nuestra hermana Marisela, que con tu ayuda ella ha podido salir del hospital y que está ahora, Señor, convaleciendo. Te pedimos, Señor, que tú sanes todas sus, pues todo lo que ella está sintiendo durante este tiempo de convalecencia, de recuperación. Señor, líbrala de toda ansiedad, de toda tristeza, Señor, porque su esposo, Enrique Monroy, está ahora en el hospital y han tenido que entubarlo. Te rogamos por ella. También te damos gracias, Señor, por la vida de nuestra hermana Norma, que ha perdido a su mamá en esta semana y que pues tú la has llamado a tu presencia. Pedimos fortaleza para Norma, para sus hermanas, para todos los que amaban a esta mujer a la cual tú has recogido. Te damos gracias también por nuestro hermano Max, que ya está mucho mejor. Ya he podido platicar con él, tú has escuchado nuestra conversación de honra y gloria para ti. También te damos gracias por la recuperación de Juanito, el esposo de mi hermana José, Señor, bendícelo, síguelo aliviando. Pedimos también por Jorge Gómez, que está internado, bendícelo, Señor, con salud, que pueda ser atendido correctamente y sobre todo, Señor, que tú le sanes. También queremos pedirte por Bruno. Él ha tenido la llegada de un bebé, su familia, pero los doctores han diagnosticado que este bebé tiene un corazón y un hígado grandes y pedimos, Señor, que tú tomes control sobre este bebé y ayudes a su papá Bruno y a sus familiares, Señor, que puedan estar confiando en tu gracia, tu misericordia, tu voluntad que siempre es justa. Señor, te rogamos por Consuelo Martínez, tú sabes lo que a ella le ha sucedido, te pedimos por ella, por la familia también de Alain y Diana. Señor, ellos requieren de sabiduría, de mucha sabiduría, tendrán que tomar decisiones, Señor, respecto a su familia, a sus sobrinas, Señor. Ellos piden que tú les des la certeza de qué es lo que deben de hacer. Gracias por sus vidas, Señor, que ellos puedan seguir adelante con los planes que han puesto delante de ti. También queremos pedirte por Hugo, por su familia, por la familia González López, Señor, tú sabes que él también ha caído enfermo, Señor, te rogamos por toda su familia. También pedimos por el hermano de Leticia Sánchez, José Sánchez, por su salud. También sabes tú lo que tiene y que pedimos, Padre, que tú intervengas poderosamente, Señor, en estas peticiones. También oramos
por nuestro hermano Santos, Señor, que tiene problemas de salud no graves. El doctor ha dado recomendaciones, Señor, también sánalo, recupéralo pronto. Señor, todo esto sabemos que tú lo has escuchado y tú tienes una decisión para cada una de estas peticiones. Te rogamos, Padre, que tú seas con todos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar con la ayuda de Dios este mensaje que el día de hoy vamos a compartir juntos. Todos sabemos que en estos días, adultos, jóvenes, niños, nos hemos dado cuenta de que el tema de todos los días es el coronavirus. Prendes la televisión, prendes el radio, vas a cualquier medio de comunicación y prácticamente lo primero que escuchas es coronavirus. Y junto con este tema hay desafortunadamente muchas malas noticias. Muchas malas noticias, y no solo malas noticias de nuestro país, también prácticamente del mundo entero. Que si en España, que si en China, que si en Ecuador, en fin. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo en oración para que Dios nos ilumine a través de su palabra y podamos saber cuál es su voluntad. Vamos a orar. Poderoso Padre y Señor nuestro, te doy gracias, te damos gracias por este tiempo de predicación. Señor, ayúdanos a entender qué es lo que tú tienes preparado para el día de hoy y para el resto de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender lo que tú has dejado en tu palabra, en la Biblia, en cada libro, por cada escritor que tú has inspirado. Te rogamos, Padre, que podamos terminar esta predicación diferentes, con un pensamiento correcto de tu voluntad. Señor, ayúdanos. Habemos, Señor, congregantes de esta iglesia Unifam Campanario, amigos, Señor, de esta iglesia Unifam Campanario, familiares, personas que han recibido, que les han compartido esta liga para poder escuchar este mensaje. A todos, Señor, pedimos tú nos bendigas y que al terminar, Señor, alcemos nuestros ojos maravillados por tu obra majestuosa en este mundo y en nuestras vidas. Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor. Amén. Pues como veíamos, pues estamos invadidos de malas noticias, muchas malas noticias, que si en España, que si en Estados Unidos, que si en Ecuador, y con todas esas malas noticias quedamos apesadumbrados con esas malas noticias, por todo lo que está sucediendo. Dentro de todas esas malas noticias, también muchas son falsas noticias. Desafortunadamente muchos se aprovechan de la situación y empiezan a mandar falsas noticias, las cuales confunden nuestro entendimiento. Que si lo que está sucediendo es real o no es real, que no son correctos los números de enfermos o fallecidos, que son más, que son menos. Y con todas esas falsas noticias nosotros quedamos confundidos. Que nos van a dar unas prórrogas en el pago de nuestros créditos vigentes, pero que al final de esas prórrogas nos van a avisar cuántos intereses se generaron. Y con todas esas aparentes buenas noticias quedamos decepcionados. Todas estas noticias actuales o nos llevan a sentir pesadumbre o confusión o decepción. Que ya falleció un familiar, el familiar de un familiar,
que ya falleció un conocido, el conocido de un conocido, que con todas estas noticias de fallecimientos quedamos tristes, acongojados. El mundo entero necesita otro tipo de noticias, necesita buenas noticias que nos dejen no apesadumbrados, no confundidos, no decepcionados, ni tristes, ni acongojados, sino que nos dejen maravillados. Buenas noticias que nos hagan un efecto extraordinario, positivo en nuestras vidas. Yo me imagino que sabes qué es vivir maravillado. Hay muchas formas de vivir maravillados. Hay muchas cosas que en este mundo nos pueden maravillar. Padre puede sentirse maravillado cuando llega su hijo, cuando nace su hijo. El verlo, el conocerlo, el haberlo esperado, deja a un padre, a una madre maravillado. Una bella melodía también nos puede llenar de esa manera. Una historia conmovedora o una manifestación de amor de tus hijos, de tus hijas, nos dejan maravillados. Sin embargo, con el tiempo todas estas cosas dejan de maravillarnos. En cambio, hay algo que nos puede maravillar si se lo permitimos, y mantenernos, además de maravillarnos, mantenernos bajo su poder para siempre. No es un poder destructor, sino al contrario, es algo que trae vida verdadera. El apóstol Pablo sabía lo que es ser maravillado con ello. Escucha sus palabras en Gálatas 2:20. Dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado en que en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Palabras que revelan una vida maravillada del apóstol Pablo. Esto lo hemos leído en Gálatas 2:20, nueva traducción viviente. Deja recordarte que después de la experiencia que tuvo el apóstol Pablo, una experiencia con el Señor Jesús en el camino a Damasco, su vida jamás volvió a ser igual. Todas sus metas, todos sus anhelos, todos sus deseos también habían pasado ya al olvido, y solo estaba viviendo para una cosa: conocer mejor al Dios que dio su vida en su lugar. ¿Cómo? Te pregunto, ¿cómo podemos tú y yo ser maravillados de la misma manera? Pues solo por medio de buenas noticias, algo que la Biblia revela también como el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Tal vez algunos estén aquí por primera vez oyendo esta transmisión y han oído de lejos que el Evangelio, pero déjame explicarte qué es el Evangelio. La palabra misma en la Biblia lo describe como buenas noticias, pero eso solamente nos da una idea. ¿Qué clases de buenas noticias son? ¿En qué consisten? Mira, gracias a Dios, y aunque la Biblia completa, de principio a final, habla del Evangelio, tenemos un libro dentro de los 66 libros, un libro escrito por el apóstol Pablo que tiene como finalidad ayudarnos a entender el Evangelio. Si nos dedicáramos si dedicáramos algún tiempo, y no es poco, sino mucho, conociendo mejor este libro, al final todos seremos maravillados también por el Evangelio, y sobre todo que nuestras vidas ya no van a ser iguales. Pero mira, sin más introducción, abramos nuestra Biblia en este libro, en el libro de Romanos, y vamos a leer el capítulo 1
versos 1 al 6. Acompáñame, abre tu Biblia en Romanos, capítulo 1, versos 1 al 6. Dice la palabra de Dios: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Hemos pedido que el Señor nos revele su voluntad a través de esta palabra escrita. Déjame leer de nuevo esta porción de las Escrituras, del verso 1 al 6, pero ahora en la palabra de Dios para todos. Dice esta misma porción en palabra de Dios para todos, que es una traducción diferente, y dice: esta carta la escribo yo, Pablo, siervo de Jesucristo, quien me designó para ser apóstol. Me designó para anunciar a todos las buenas noticias de Dios. Las buenas noticias fueron prometidas hace mucho tiempo por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras. Las buenas noticias tratan del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Como humano, Él nació de la familia de David, pero al ser resucitado de entre los muertos, fue poderosamente declarado Hijo de Dios por el Espíritu Santo. Por medio de Cristo, Dios me dio el privilegio de ser apóstol para que la gente de todas las naciones crea y obedezca. Hago este trabajo para honrar a Cristo. A ustedes también Dios los ha llamado para pertenecer a Jesucristo. Hermosísimas declaraciones y una profundidad que me gustaría que no perdiéramos detalle de este mensaje. En nuestros días, cuando mandamos un correo, ya no se mandan cartas, pero cuando mandamos un correo, comenzamos con el nombre de quien con el nombre a quien se lo estamos enviando, ¿no? Decimos, estimado Manuel Ferrer, ¿verdad? Normalmente así comenzamos, o estimado Edgar, o estimada Erika, así comenzamos nuestros correos. Pero en el mundo antiguo, el escritor escribía primero su nombre y luego el nombre de la persona a la que escribía. El apóstol Pablo así lo hace, ya lo hemos leído. Y después de identificarse, el apóstol Pablo expone los hechos del Evangelio y declara su sumisión al Evangelio. A continuación, desarrolla un argumento sumamente irrefutable en cuanto a lo perdida que estaba la humanidad y de la necesidad de la intervención de Dios. Su tema principal es las buenas noticias, el Evangelio. ¿De qué se trata el Evangelio? La respuesta está muy sencilla y se encuentra en el versículo 3, y en la palabra de Dios para todos dice: las buenas noticias tratan del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué trata el Evangelio? De nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. El Evangelio, de forma muy sencilla, trata simplemente del Señor Jesucristo. Es un mensaje acerca de Él, pero precisamente, y aquí es donde debemos de tener mucho cuidado, en la sencillez de esta idea no
debemos perdernos de la profundidad que tiene esto. El Evangelio no es simplemente una forma de conseguir el perdón de Dios. Tampoco es algo que debemos memorizar y repetir como pericos. El Evangelio es el mensaje de todo lo que el Señor Jesucristo es y de todo lo que ha hecho por nosotros. Observemos todas las cosas que dice Pablo en tan solo unos pocos versículos acerca del Evangelio. Verso 2, palabra de Dios para todos. Romanos 1 dice: las buenas noticias fueron prometidas hace mucho tiempo por medio de los profetas en las sagradas escrituras. Para empezar, nos dice que el Evangelio ha sido preparado por Dios mediante las sagradas escrituras. Se refiere a lo que ahora nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Fíjate bien, durante muchos años, durante muchos siglos, antes inclusive del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Dios estaba preparando ya el camino para su venida por medio de todo lo que encontramos en las páginas del Antiguo Testamento. El Señor Jesús vino como cumplimiento de todo esto. Después de hablar de esta preparación, el apóstol Pablo describe con mucho cuidado al Señor Jesús mismo. Fíjate bien lo que dice versículos 3 al 4 de Romanos 1 en palabra de Dios para todos. Dice: las buenas noticias tratan del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Como humano, Él nació de la familia de David, pero al ser resucitado de entre los muertos, fue poderosamente declarado Hijo de Dios por el Espíritu Santo. Primero nos habla de la naturaleza humana. Como hombre, el Señor Jesús descendió del gran rey David. Sin embargo, su resurrección de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo demostró que el Señor Jesús también es y siempre ha sido el Hijo de Dios. Es y siempre ha sido el Hijo de Dios. Por honor a Él, porque Él se lo merece, somos llamados a la fe. Una fe, fíjate bien, una fe que produce obediencia. Obediencia. Nosotros hoy estamos siendo obedientes a nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque estamos en casa. Porque estamos ahí resguardándonos. Fíjate bien, si nosotros nos declaramos y declaramos que nuestra fe está en Jesucristo, esa fe produce obediencia. El verso 5 en palabra de Dios para todos dice: por medio de Cristo, Dios me dio el privilegio de ser apóstol para que la gente de todas las naciones crea y obedezca. Hago este trabajo para honrar a Cristo. Fíjate bien la importancia de estos versículos. Así que tenemos un evangelio que ha sido preparado de antemano por Dios, que ha revelado en Jesucristo, el Hijo de David e Hijo de Dios, y que nos llama ¿a qué? A confiar y obedecer. Confiar y obedecer. Vamos a ver un poco a detalle lo que la obediencia nos. Si quieres tomar nota, toma nota. Es muy importante lo que vamos a ver en los próximos momentos. Vamos a ver un poco más a detalle sobre la obediencia. Ahorita muchos papás están batallando con sus hijos. ¿Por qué? Por desobedientes, ¿verdad? Muchas autoridades están batallando con adultos. ¿Por qué? Por desobedientes. Muchos médicos y enfermeras y doctores y todos camilleros están batallando mucho. ¿Por qué? Porque la gente está siendo desobediente. Ya hablábamos la semana pasada cómo es que esa desobediencia
está permitiendo que muchos salgan a las calles, se aglomeren y pareciera que no pasa nada. Vamos a hablar un poco más a detalle sobre la obediencia. Las Escrituras, la palabra de Dios, dice claramente que Dios nos salva con dos propósitos. Fíjate bien, nos salva con dos propósitos. El primero, obedecerle. ¿A quién? A Dios. Y el segundo, llevar de todas las naciones personas a la obediencia a Él. Llevar de todas las naciones personas a la obediencia a Él. Por eso es importante hablar un poquito extenso sobre la obediencia. Fíjate bien, lo que Dios está buscando es que la humanidad llegue a ser parte de su familia. Personas que libremente, fíjate bien, libremente decidan vivir junto a Dios, junto a Él y con todos los demás creyentes en un mundo futuro perfecto. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere una humanidad que viva unida en amor, en gozo, en paz, en adoración, en alabanza y servicio, perfectos como una familia. Y vean qué familia, la familia de Dios. Quiere personas que vivan sobria, justa y piadosamente delante de Él. Eso es lo que quiere Dios. Quiere hombres, quiere mujeres que le obedezcan como hijos amados. Si tú estás deseando que tus hijos te obedezcan, Dios está pidiendo que tú seas obediente. Bien, te comparto varios hechos acerca de la obediencia. Fíjate bien, hay una enorme diferencia entre obediencia forzada y obediencia libre o libre obediencia. No es lo mismo obediencia forzada que obediencia libre. La obediencia forzada no tiene derecho a elegir. ¿Por qué? Pues porque es forzada. ¿Y qué es lo que revela esta obediencia forzada? Revela temor a la rebelión, egocentrismo y mezquindad, falta de control, una pobre autoestimación, debilidad de propósito, ningún sentido de piedad. Una obediencia forzada. Sin embargo, hay una libre obediencia y tiene derecho a elegir o puede optar por no obedecer o por obedecer o no obedecer. El Señor nos está dando esa libertad de obediencia, de obedecer o no obedecer. El llamado siempre será de Dios para ti, pero nos está dando una libertad de obediencia. Así que la obediencia libre, ¿qué revela? Amor y confianza, sentido de fraternidad, interés y preocupación, fuerza de voluntad y de propósito, sentido de piedad, conocimiento de sí mismo y confianza en sí mismo. Diferente, obediencia forzada o libre obediencia. Las Escrituras dicen lo siguiente acerca de la obediencia. Y aquí sácale punta a tu lápiz. Asegúrate que tiene tinta tu pluma. Mira, las Escrituras dicen lo siguiente acerca de la obediencia. La obediencia demuestra varias cosas. Te voy a enumerar algunas pocas de lo que demuestra la obediencia. La obediencia demuestra que una persona es sabia. Fíjate bien, la obediencia demuestra que una persona es sabia. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace,
le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La obediencia demuestra amor. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quieres más? La obediencia demuestra que Dios es digno, que Dios es digno. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Quién es digno? Solo Dios. La obediencia demuestra que Cristo es Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi cuenta. Juan 7:17. La obediencia demuestra que Cristo es Dios. La obediencia también, además de demostrarte, te va a asegurar algunas cosas. Aquí tengo varios más, pero es importante que los tengas en mente, que los anotes, que los estudies, que los lleves a cabo. ¿Por qué? Porque la obediencia asegura varias cosas. Mira, la obediencia asegura una vida de prosperidad y éxito. No lo digo yo, lo dice la palabra. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto te asegura la obediencia, una vida de prosperidad y de éxito. La obediencia asegura la entrada al reino de los cielos. Sí. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué más nos asegura la obediencia? La obediencia asegura la misericordia de Dios. Éxodo 20:6. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hago una pausa aquí. ¿Nos convendrá ser obedientes? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué hay tanta desobediencia? ¿Por qué hay tantas complicaciones como seres humanos? Conflictos, peleas, agresiones, infidelidades, porque somos desobedientes. Pero cuando aprendemos que la obediencia nos asegura todas estas cosas, nuestra manera de pensar tiene que ser diferente. Tomemos estas promesas, tomemos estos versículos para vivir en obediencia. La obediencia asegura varias cosas: que una persona es miembro de la familia de Dios. Dice Mateo 12:50: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¡Qué hermoso! La obediencia asegura que conocemos la verdad. Lucas 11:28. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y misericordia, ¿verdad? Ya lo dije, la obediencia asegura la bienaventuranza.
Lucas 11:28, y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La obediencia asegura que conocemos la verdad. Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. La obediencia asegura la presencia permanente del Padre y de Cristo. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Qué nos asegura la obediencia? La permanencia del Padre y de Cristo en la vida. La obediencia asegura la libertad del poder del enemigo. Fíjate bien esto. Dice Éxodo 23:22, pero si en verdad oyeres su voz e hicieras todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Unas más. La obediencia asegura que Dios será nuestro Dios y que las cosas ayudarán a bien. Jeremías 7:23. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo camino que os mandare, para que os vaya bien. La obediencia asegura que es amado por Dios y por Cristo. Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. La obediencia asegura una vida buena y larga. Deuteronomio 4:40. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. La obediencia asegura que uno es amigo de Cristo. Juan 15:14-15. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Muchas veces me he sentido tan orgulloso de que alguien me diga: este es mi amigo. Y me siento reconfortado en reconocer a mis amigos. Imagínate esta declaración, que por obediencia se nos asegura que uno es amigo de Cristo. Y por último, la obediencia nos asegura que podemos comer bien de la tierra. Isaías 1:19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. La pregunta es: ¿están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. Vemos entonces con estos versículos lo que significa. Tenemos un evangelio que se ha revelado en Jesucristo, se ha revelado en Jesucristo, el Hijo de Dios, Hijo de David, y nos llama ¿a qué? A confiar y obedecer. Hoy más que nunca tenemos que obedecer a Dios. Hoy más que nunca tenemos que ser obedientes a todas las instrucciones que se nos está dando, pero principalmente a las instrucciones que Dios nos da cada que vamos a su palabra, cada que acudimos al consejo de Dios. ¿Dónde está el centro de todo esto? El centro es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, Él es el centro del evangelio. Si entiendes quién es el Señor Jesús, entenderás el evangelio también, las buenas noticias.
Sin Jesús, el Evangelio no tiene ningún sentido. Ninguno. Ahora bien, cuando hablo de conocer al Señor Jesús, de seguro muchos piensan de inmediato en alguna imagen o figura de Jesús que han visto en algún lado. El retrato pintado por un artista, la foto que parece que es Jesús. Pero fíjate bien, cuando hablo de conocer al Señor Jesús, no es alguna imagen que algunos han visto en algún lado. Conocer a Jesús no significa imaginarnos cómo se veía. Puedo asegurar que ningún retrato, ninguna pintura con buena intención revela la imagen física de lo que fue el Señor Jesús. Lo podría asegurar. Entonces, se trata de entender quién fue y qué hizo y conocerlo de manera espiritual. Nadie sabe cómo se veía el Señor Jesús. No hay retratos, gracias a Dios. No hay retratos hechos de Él durante su vida. Todas las imágenes son imaginaciones. Pero eso no significa que no podamos conocer al Señor Jesús. Significa que el conocimiento de Él no viene por una imagen, sino por su palabra. ¿Quieres conocer a Jesús? El Evangelio, lee los 66 libros de la Biblia. Aunque vamos a estar ahora en el libro de Romanos y tal vez algunas semanas más, yo no sé lo que Dios tenga planeado. ¿De qué entonces o de quién se trata el Evangelio? ¿De qué o de quién se trata el Evangelio? Se trata de Jesucristo, nada más. Ahora vamos a ver algo más acerca del Evangelio. Vamos a leer, espero que no hayas cerrado tu Biblia, versos del 7 al 15, Romanos 1. Dice la palabra del Señor: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Roma. Por esto se llama Romanos. Pablo no conocía a los romanos. Él escribió desde la ciudad de Corintio, y como vemos en el verso 10, lo hizo porque quería visitarlos. La iglesia de Roma probablemente había surgido de los romanos que estaban en Jerusalén en el día del Pentecostés. Y allí habían oído la predicación de Pedro, regresaron a Roma con el mensaje del Evangelio y surgió entonces la iglesia. Pensemos por un momento en esta situación.
Pablo escribe a un grupo de personas que él no conoce, pero que quiere visitar. ¿Cuál era la conexión? Fíjense bien en esto. ¿Cuál era la conexión entre Pablo y los romanos? ¿Cuál era? Ellos eran de diferentes lugares. Pablo era de una ciudad llamada Tarso. Eran de diferentes nacionalidades. Pablo era judío. Mientras que la mayoría de los creyentes romanos eran gentiles. No tenían aparentemente nada en común, menos una cosa. ¿Qué tenían en común? El Evangelio. El Evangelio. Y eso, hermanos, amigos, era suficiente. Tenían en común las buenas noticias, las buenas nuevas. De aquí vemos algo muy importante. El Evangelio es algo que se comparte, es algo compartido. En primer lugar, el Evangelio une a todos los que lo reciben. Ese mismo Evangelio llevó a Pablo a orar por los romanos, gente que no conocía personalmente, y desear visitarlos. Los llevó a querer compartir con ellos y también recibir ánimos que ellos le podían dar en la fe. Cuando el evangélico se conoce y se comparte, trae una unión entre las personas. No sé si te ha pasado. Resulta que has convivido con mucha gente y que por alguna razón te das cuenta que también comparte tu fe. Lo vas a mirar diferente, lo vas a ver distinto, vas a tener cosas diferentes que platicar, muchas más cosas en común. ¿Por qué? Porque el evangelio es compartido. Tristemente, quiero decirte que hay muchísimas iglesias donde se comparte el evangelio de forma muy ligera o de una manera muy parcial. Sin embargo, cuando realmente nos entregamos al evangelio, nos trae una unión más fuerte, mucho más fuerte de la que pueda existir, cuando compartimos el evangelio correctamente. Déjame decirte algo, tú que estás pasando por una situación matrimonial difícil, si tú quieres que tu matrimonio y tu familia tengan verdadera unión, el evangelio es la única base. Es la única base. No me refiero solo a orar para aceptar al Señor Jesús. Eso es el principio. Pero conforme más y más penetra el evangelio con toda su verdad en el corazón de cada uno de la familia, más unida estará esa familia. El evangelio es también la única base para la unión en la iglesia. ¿Qué nos mantiene unidos ahora? Hoy que nadie nos ve, podíamos estar no viendo esta predicación, sino podríamos estar viendo la última película estrenada en tu canal favorito. Hay una compañía de películas que va a estrenar 44 películas durante este mes y algunos están frotando las manos. ¿Qué es lo que nos une? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿De qué trata el evangelio? De la persona de Jesucristo. Es precisamente la única base de la iglesia, de la unión de la iglesia. Si tratamos de basar la unión en el hecho de que todos somos amables y simpáticos, tarde o temprano vamos a fallar. Yo me recuerdo y les he platicado esto, cuando entré por primera vez a una iglesia cristiana, híjole, me parecía que todos eran santos, santísimos. Los veía yo de una manera muy diferente. No es así, exactamente no es así. No es por el hecho de que todos somos amables y simpáticos. Tarde o temprano vamos a fallar.
Pero cuando el Evangelio nos une, cuando las buenas nuevas nos unen, nada nos puede separar. Incluso encontramos una profunda conexión con personas que no conocemos cuando el Evangelio nos une. Veo con curiosidad muchas veces a personas leyendo su Biblia y he hecho una miradita. ¿Qué versión traen? Si es una Reina Valera, una Nueva Versión Internacional, o es de las otras que no están pues traducidas de una manera correcta, ¿verdad? Nos unen. Cuando encontramos una profunda conexión con personas que conocemos, ¿qué es lo que nos une? El Evangelio. Por esto el Evangelio es algo que se debe compartir. Así como el Evangelio unía a Pablo con los romanos, también lo deja con una deuda de compartirlo con todos, con judíos, con gentiles, con analfabetos y doctores. Pablo se sentía en deuda y estamos nosotros en deuda también. Déjame te explico esto. Estamos nosotros también en deuda. ¿Nos damos cuenta? ¿Cuántos ahora mismo, en este mismo instante, están desesperados, temerosos, con ansiedad? Porque aún no se les ha compartido el Evangelio. Me conmovió mucho el haber compartido en esta semana sobre la ansiedad. Y hubo alguien, una mujer, que por su descripción probablemente era doctora, y agradeció que pudiéramos compartir sobre Cristo y la ansiedad que está invadiendo ahora muchas personas. Tú y yo estamos en deuda con todos aquellos que hoy mismo están partiendo con el Señor y nunca oyeron correctamente del Evangelio. Yo le doy gracias a Dios por aquellos que se toman el tiempo, el esfuerzo de compartir. Si no lo haces tú, si no hablas tú, comparte los mensajes que están impactando tu vida para que otros escuchen de Dios, de las buenas nuevas, de Jesucristo. El mundo lo necesita desesperadamente. Les debemos a los que no han escuchado la oportunidad. Les debemos a todos los que no han escuchado, que no les han hablado, la oportunidad de oír y responder al Evangelio. Vamos a leer algo más acerca del Evangelio, versos 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hemos dicho que Jesucristo es el Evangelio y que en el Evangelio es algo compartido. Aquí vemos que el Evangelio es poder de Dios y que ese poder se desata por medio de la fe. De hecho, es por fe desde el principio hasta el fin. Déjame decirte que a lo largo del libro de Romanos, Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos demuestra por qué nos hace falta el Evangelio, qué beneficios nos trae,
cómo transforma nuestra vida, qué relación tiene con el plan universal de Dios y cómo debemos de vivir a la luz del Evangelio. Yo le pido a Dios que nos dé vida, que nos dé oportunidad de conocer mucho más este mensaje escrito en el libro de Romanos, porque tiene mucho, mucho que aportar para nuestra vida. El Evangelio es algo tan glorioso, tan maravilloso, que no debemos avergonzarnos de él. ¿Por qué? Porque es el poder de Dios. Es al conocer al Señor Jesús por medio de la proclamación del Evangelio que experimentaremos en nuestra propia vida el perdón de Dios, su poder para transformarnos y cambiar nuestra vida. El Evangelio, hermanos, amigos, el Evangelio es la única forma en que podemos conocer así el poder de Dios. Así que hoy te invito a decirle a Dios: quiero conocerte más y más en tu Evangelio. Ayúdame en este tiempo de encierro voluntario, libre, a amar más a Jesús, a conocerle mejor y a compartir con otros acerca de él. Pero muy probablemente haya ahí en este auditorio que nos ve o que nos irá a ver, que nunca han creído en el Evangelio. Si nunca has expresado tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador, hoy lo puedes hacer. Déjate maravillar por el Evangelio. Te aseguro que no hay nada igual. Si tú estás en ese caso de que no has creído en el Evangelio, que no has escuchado el Evangelio, que no le has dicho a Jesús que tú quieres que Él sea tu Señor, tu Salvador, vamos a expresar a Dios una pequeña oración antes de terminar. Si tú nunca has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, lo puedes hacer en este momento. Vamos a orar. Tú que ya lo has aceptado, ora por aquel que va a hacer esta oración el día de hoy. Amén. Señor y Dios poderoso Padre, delante de ti puedo aceptar, Señor, que no había comprendido qué o quién era el Evangelio. Pero el día de hoy, a través de la exposición de tu palabra, puedo comprender, Señor, que hay una gran bendición en estas buenas nuevas, en estas buenas noticias, en Jesucristo el Señor. Reconozco que he pasado por alto tu mensaje, tu llamado, tu amor, tu misericordia. Pero hoy comprendo, Dios, que tú deseas que yo sea parte de tu familia, que tú deseas, Señor, que yo crea en ti, te obedezca. Señor, quiero decirte que acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador, porque he pecado, contra ti he pecado, pero me arrepiento, Señor, no quiero volver atrás, quiero ser una persona diferente, que lo que diga, haga, te agrade a ti. Por eso, Señor, acepto en mi corazón a tu Hijo Jesucristo y que tu Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, more en mi vida. Que sea Dios Espíritu Santo el que rija mi vida, que me enseñe a conocerte más, que me ayude a ir a tu palabra y descubrir
las bendiciones, las promesas, los mandamientos que tú tienes. Hoy acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, como mi único y suficiente. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad y este mensaje de estas buenas noticias. Te damos gracias, poderoso Señor, por tu palabra, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor. Amén. Pues gracias a Dios por este mensaje. Como decía yo, si Dios lo permite, continuaremos con este hermosísimo libro que habla del Evangelio de Dios. Vamos a despedirnos orando a Dios que siga obrando en nuestras vidas durante esta semana o semanas en las cuales se nos está recomendando quedarnos en casa. Ayúdanos, Señor. Escucha nuestra alabanza en estos momentos. Amén. Pues vamos a concluir, vamos a exaltar, vamos a adorar al Rey de Reyes y vamos a agradecerle porque Él nos ha hecho nuevas criaturas. Criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy de pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida a que me salvó. Soy nueva criatura. Nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura.
Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida a quien me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida a quien me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Bien, pues gracias a Dios. Si tú quieres contribuir a la obra del Señor, en unos momentos en el grupo de difusión van a aparecer las instrucciones para diezmar y ofrendar. Si tú no perteneces a este grupo de difusión, busca Unifam Campanario y ahí en el Facebook vas a encontrar meditaciones, reflexiones que se están transmitiendo durante la semana y puedes estar en contacto con esta iglesia. Si tienes alguna petición de oración, allí tenemos un sitio en Facebook también, así que búscanos y vamos a atender cada una de tus peticiones para estar orando juntos como hermanos en la fe. Si tienes alguna duda en cuanto a la palabra de Dios, no dudes en ponerte en contacto con nosotros como Iglesia Unifam Campanario. Así que pues vamos a despedirnos en oración hacia el Señor de este tiempo y que Él nos siga bendiciendo. Te dejo primeramente con un versículo, Judas 24 y 25, que dice: Dios es capaz de cuidarnos para que no caigamos y puede también hacernos entrar a su presencia gloriosa con alegría sin falta alguna. Él es el único Dios y Salvador nuestro. A Él sea la gloria, la grandeza, el poder y la autoridad por Jesucristo nuestro Señor, antes, ahora y siempre, así sea. Señor y Dios, poderoso Padre, te damos gracias. Nos despedimos, Señor, de esta transmisión en vivo, en la que tú, Señor, has estado presente, en la que tú has obrado en la vida de cada uno de los que escuchó con atención tu palabra. Pedimos, Señor, que derrames todas tus bendiciones a cada uno, Señor, de tu pueblo, de los que serán tus hijos en el futuro. Señor, pedimos tu protección. Te pedimos también sanación para aquellos que están enfermos. Pedimos, Señor, que tú des sabiduría a todo aquel que no la tenemos, lo suficiente, Señor. Pedimos, Padre, que tú continúes obrando poderosamente en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús nuestro Señor. Amén. Pues nos seguimos viendo, si Dios lo permite, durante esta semana. Dios les bendiga.